Bienvenidos a este video en el cual vamos a estar viendo la definición de membrana plasmática, función de la membrana plasmática, qué tipo de célula es la membrana plasmática, cómo se organizan los componentes de la membrana plasmática, etc. ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema es una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimitan toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. La membrana plasmática protege a la célula. También proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas es el transporte de nutrientes dentro de la célula y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana plasmática tiene proteínas que le permiten interactuar con otras células. Esas proteínas pueden ser glicoproteínas, lo que significa que hay un azúcar y una fracción proteica. O pueden ser también lipoproteínas, lo que significa que hay una grasa y una proteína. Esas proteínas que se encuentran fuera de la membrana plasmática permiten a las células interactuar con otras células. La membrana celular también brinda soporte estructural a la célula. Hay diferentes tipos de membranas plasmáticas en diferentes tipos de células. La membrana plasmática tiene en general una gran cantidad de colesterol que utiliza como su fuente de lípidos. Esto es diferente en diferentes tipos de membranas dentro de la propia célula. Hay diferentes plantas y microbios, como las bacterias y las algas, que tienen diferentes mecanismos de protección. De hecho, tienen una pared celular que las protege y esta pared celular es mucho más dura y es estructuralmente más fuerte que la membrana plasmática. ¿Qué tipo de célula es la membrana plasmática? Las células procariontes y eucariontes tienen una membrana plasmática, una capa doble de lípidos que separa el interior de la célula del ambiente externo. Esta doble capa consta en gran parte de lípidos especializados llamados fosfolípidos. ¿Cómo se organizan los componentes de la membrana plasmática? La membrana plasmática está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa, y glúcidos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Las moléculas más numerosas son los lípidos, ya que se calcula que por cada 50 lípidos hay una proteína. Las membranas celulares que componen la célula, incluidas las membranas plasmáticas y las membranas internas eucariotas, como la membrana nuclear, están hechas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas, como los ácidos grasos. El glicerol es una molécula de 3 carbonos que funciona como el eje central de esta membrana. Se forma una geometría que permite que los glicerofosfolípidos se alineen uno al lado del otro para formar láminas anchas. Los glicerofosfolípidos son, como mucho, los lípidos más abundantes en las membranas celulares, y como todos los lípidos son insolubles en agua, pero su geometría única hace que se agreguen en capas sin ningún aporte de energía. ¿Qué atraviesa la membrana plasmática? Entre las moléculas que pueden ser transportadas por este tipo de mecanismos se encuentra el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Se puede llevar a cabo mediante dos rutas, la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana dirigiéndose al sitio donde existe menor concentración. Esto es gracias a que son de tamaño pequeño y además tienen la misma propiedad de la membrana, es decir, son apolares. No les gusta el agua. Por ejemplo, el oxígeno tiene un paso constante a través de la membrana. Sería sumamente peligroso que no pudiera hacerlo fácilmente, ya que para todas las funciones celulares se requiere el uso de este elemento químico. En la difusión facilitada intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al hacer contacto con las moléculas se les une y permiten su entrada. Esta ruta la utilizan moléculas que son de mayor tamaño, con propiedad diferente a la membrana, o tienen carga y no atraviesan la membrana libremente,
Por ejemplo, la glucosa, principal fuente de energía de nuestras células. Eso es todo, amigos.